Tenía planeado hablar de otros temas en esta parte del curso, pero me he dado cuenta de que tenemos que hablar de esto porque es la parte más importante. Todo el mundo la caga, incluido yo, y es la parte más difícil, ¿vale? Y la mayoría de la gente no pierde dinero haciendo trading porque no tiene una buena estrategia, le faltan indicadores, le faltan recursos, le falta conocimiento, no tiene el mentor, el libro, lo que sea. Es que no estamos preparados psicológicamente. A nivel biológico, a nivel mental, no estamos diseñados para hacer trading. Ni siquiera para invertir. Porque pensemos lo siguiente. Una vez que tú entras en los mercados, no te estás enfrentando simplemente a números. Te enfrentas a un flujo constante de incertidumbre, emociones, presión social, todo tipo de ruido y miedo. No sabes qué va a pasar esta noche, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana. Nuestro cerebro no está preparado para procesar eso. Si acaso está preparado para huir de situaciones de incertidumbre, situaciones de riesgo, situaciones dolorosas, miedo, etcétera. Por naturaleza estamos diseñados para salir corriendo, no para enfrentarte a ello. ¿Vale? Y esto es muy diferente a jugar al ajedrez o practicar un deporte. Porque los mercados tampoco van a esperar a ver qué piensas tú. ¿Cuál es tu jugada? ¿Cuál es tu movimiento? Al mercado se la pela. Tu mente tiene que gestionar probabilidades, gestionar el miedo, resistir el impulso, ¿vale? Y ahí eso es bastante difícil. Ahí es cuando perdemos foco, cuando nos distraemos, cuando no tenemos paciencia, cuando a menudo nos dejamos llevar por el ruido, la cagamos. Por eso es muy importante entrenar tu cerebro en cómo gestionar el estrés, la incertidumbre y tus propios temas mentales, emociones, etcétera. ¿Vale? Esa es una de las razones por las que yo personalmente corro ultramaratones, hago estas carreras y estos eventos físicos y me someto voluntariamente a situaciones de estrés y esfuerzo físico y tal, que me ayudan a crecer mentalmente, físicamente, someterme a este tipo de situaciones peligrosas. ¿Vale? No es algo que tengas que hacer, simplemente comparto mi experiencia. Pensemos lo siguiente, ¿vale? Cuando todo el mundo entra en esto, en este juego, ya sea invertir a largo plazo, ya sea hacer trading, ya sea lo que sea, con una misma razón. Esa razón es hacer dinero. Y quieres hacerlo rápido. Y ahí está el problema. El mercado no recompensa la prisa, la castiga. Pensémoslo por un segundo. Pensemos en otra profesión. Un doctor se pasa 5, 6, 7 años estudiando, luego años practicando, bajo supervisión, antes de llegar a la sala de quirófano a operar a un paciente. Un atleta entrena durante años antes de competir al más alto nivel. Por eso tiene coaches y etcétera. Pero no, nosotros queremos hacer trading. Pensamos, bueno, esto en un par de semanas, 3 meses, veo un par de vídeos, ya debería estar ganando dinero. No funciona así. ¿Vale? Aparte de que te enfrentas a gente más lista que tú, gente con mayor información que tú, gente con mayor recursos, mejor tecnología, todo está diseñado para que pierdas. Pero aún así, hay un grupo de población, lo que me estáis viendo y yo, que no tiramos la toalla y queremos seguir intentándolo, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta que igual el problema eres tú. ¿Vale? La mayoría de la gente piensa, bueno, necesito una mejor estrategia. Entonces empiezan a cambiar de sistema cada semana o buscan a otro youtuber, otro libro, otro curso, otro mentor. La realidad es otra. No necesitas una mejor estrategia. Necesitas mejor control sobre ti mismo. Y eso me lleva a un segundo punto importante. Porque cuando estás entrando al mercado no estás solo operando gráficos, estás operando tus emociones, miedo a perder. Y entonces no ejecutas. Tienes ansiedad, cierras antes de tiempo. Codicia, y si sube un poquito más y no tomas beneficios. La verdad incómoda es esta. No estás operando el mercado.
estás operando tu relación con el dinero. ¿Cuál es tu emoción? ¿Cuál es tu relación que tienes con el dinero? Cuando tú abres tu cartera, la que tienes en el bolsillo, y ves que tienes ahí unos eurillos, un par de dólares, lo que sea, ¿qué emociones sientes? ¿Alegría, emoción, tristeza? Cuando tienes que pagar, ¿pagas feliz o te duele? Cuando miras tu portafolio, ¿sufres? Cuando miras la cuenta del banco, ¿estás contento? ¿Estás agradecido? ¿O tienes emociones negativas? Te duele. ¿Te duele pagar? Seguramente se pasa a todos. A mí me ha pasado. Y me pasa. Incluso cuando estás pagando para algo o estás invirtiendo en algo que sabes que vas a recibir mayor cantidad, siempre te duele. Sufres. Entonces pensamos lo siguiente. Si tenemos emociones negativas en torno al dinero, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer dinero? ¿Vale? No es culpa nuestra, eso es programación que hemos recibido en la infancia, en la sociedad, en el colegio, en el sistema, en los medios. Todo el mundo te programa para pensar que el dinero es medio malo. Si tiene dinero será mala persona, o la habrá robado, o habrá hecho algo. El dinero atrae el mal. Siempre te cuentan todo este tipo de historias, ¿no? Que son programaciones que hacen que tengas emociones negativas. Y luego, por otro lado, está el ego, que es muy peligroso. Porque siempre queremos tener la razón. Y el mercado, incluso cuando estás ganando y la cosa te va bien, viene a darte una de las mayores lecciones y a demostrarte que no tienes ni puta idea. Más tarde o más temprano. Y eso lo vemos siempre en todos los ciclos. Daos cuenta cuando el mercado sube y es medio fácil la cantidad de gente que sale debajo de las piedras vendiéndote que saben hacer trading, que criptomonedas y que lo que sea, y que es su puta madre. Y es muy fácil hacer dinero, pero cuando el mercado no es tan fácil y vamos al mercado bajista, ¿cuántos quedan vivos? ¿Vale? Pero bueno, ahí está el ego. Todos queremos tener razón. Todos queremos tener la razón. No queremos equivocarnos. Y entonces tampoco queremos aceptar las pérdidas. Por eso no mueves el stop. Sobreoperas para recuperar. Ahora sí que la recupero. Y el mercado no te debe nada. Aunque tu ego crea que sí. Y ahí la cagamos. Una y otra vez. Entonces todo conecta en torno a un camino bastante difícil, un camino que no queremos aceptar, un camino que nadie quiere tomar. Un camino que sabemos que es el único que debemos seguir, pero no queremos seguirlo. Porque pensamos que somos más listos, porque pensamos que somos capaces de tomar un atajo, pensamos que hemos encontrado un método, un sistema que nos va a llevar a hacerlo mejor. Pero todo se basa y reside en tener disciplina. Y aquí es donde la mayoría falla. Sí, todos están motivados las primeras 2 semanas, pero la motivación se acaba. Y lo único que te queda es la disciplina. Y el trading bien hecho es un trading aburrido. Y de hecho, si te estás aburriendo haciendo trading, probablemente lo estás haciendo bien. Es cuando tienes esas emociones y divertido y tal, que seguramente estás a punto de darte una hostia gorda. Porque los profesionales de verdad no piensan en ganar dinero, piensan en sobrevivir. Y entienden algo clave. Tu trabajo no es ganar dinero, tu trabajo es no perderlo. Si sobrevives, las oportunidades llegan. Si no, estás fuera de juego. Por eso la consistencia, la disciplina, tener reglas son clave. Porque si no, el ego, la falta de disciplina, el querer recuperar, el romper las reglas, hacen que las caguemos. Creedme, la he cagado yo muchísimas veces, seguramente más que vosotros. Y esto es algo que tienes que combatir a diario. Otro error enorme es creer que puedes predecir el mercado. Cuando en realidad nadie sabe lo que va a pasar, nadie, ¿vale? Ni siquiera yo. Y como digo, esto no va de tener razón, esto va de gestionar probabilidades. Si no aceptas las incertidumbres, este juego no es para ti, ¿vale?
Porque no se necesita tener una operación, un trade perfecto. Lo único que necesitamos es ejecutar bien, una y otra vez, cientos de veces, consistencia, siguiendo reglas, con una disciplina. Solo a base de consistencia se gana. Por eso a menudo vemos muchísima gente que tiene un poquito de suerte, le va bien, ¡pum! Y luego la palman rapidísimo. ¿Vale? Pasan todos los ciclos. Por eso, si no estamos ahí, si no tenemos esa consistencia y esa disciplina, lo cual es muy difícil, y si no eres disciplinado en tu vida, fuera del trading, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer en los mercados? ¿Vale? Al final, tu operativa de trading es un reflejo también de quién eres y cómo eres internamente y cómo eres en tu vida. Lo creas o no. Pero es así, todo está conectado. Cómo haces algo es cómo haces todo, al final. ¿Vale? Y si no estás ahí, no tienes esa consistencia, esa disciplina, pues no operes con dinero real. Dedícate a practicar, a hacer backtesting, paper trading, cuentas demo, lo que sea. Porque al menos no hay emoción, no hay dopamina, y ahí es donde puedes empezar a construir cierta confianza. ¿Vale? El mercado en sí no es súper difícil, pero es selectivo. Y expulsa a los impacientes, a los indisciplinados, a los emocionales. Y solo deja pasar a aquellos que trabajen en sí mismos. Así que si de verdad quieres vivir de esto, deja de buscar la estrategia perfecta. A veces incluso la más simple funciona. Lo que tienes que hacer es empezar a trabajar en tu psicología. Porque si no haces eso, el mercado siempre va a ser más fuerte que tú, desafortunadamente. Y a lo mejor unos pocos días tienes suerte, pero luego llega el día en el que rompe las reglas, rompe tu disciplina, te crees que eres más listo que el mercado, y el mercado, una vez más, te demuestra que no es así. Vale. Coméntame cuando te ha pasado esto. ¿Cuáles son las grandes lecciones que te ha dado el mercado? Porque el mercado busca el máximo dolor. Como digo, es una máquina de selección. Y aquí muy pocos van a sobrevivir. Especialmente en los tiempos a los que nos adentramos. Vale, os leo en comentarios. Contadme vuestra experiencia. Espero que os haya gustado esto. Comparte, suscríbete, dale me gusta. Vienen más vídeos en el curso. Espero que os esté gustando. Son pequeñas píldoras para haceros pensar. Y espero que os aporten valor y os hagan pensar y empezar a hacer las cosas de otra manera. Un abrazo. Hasta luego.